acá y realmente es una bendición. Saludos de mi esposa, tienen las actividades ahí en la escuela dominical, siempre tienen sus tareas, pero el resto de la familia también. Muchos saludos, saludos de la iglesia también allí en Rubén Darío. En cuanto a la mesa ahí afuera, es literatura, la misión llamada Medianoche, creo que la mayoría ya lo conoce, y procuramos edificar el pueblo de Dios y se acerca el Día del Padre. Podrían regalar algo a los papás. Justo hoy comentábamos, lo normal es que el 80% de los que se acercan a la mesa de libros son mujeres. Así que sería un buen incentivo para que los varones también lean algo, ¿no? Yo me convertí a través de un libro y he sido edificado, que no fuera la Biblia, ¿no? Y fui edificado muchísimo a través de literatura. Dios ha hablado muchísimo a mi corazón y ese es nuestro objetivo también en la misión. Una de las tantas áreas es producir buena literatura que sea de crecimiento, que ayude al crecimiento del creyente. Así que a la salida, si así lo desean. Eh, Juan me expolió la pregunta que iba a hacer, porque iba a preguntar si alguien se recordaba de qué habíamos hablado la última vez que estuve acá. Así que ya lo dijo. Habíamos hablado de Eliseo y el potaje ese que había hecho con calabazas venenosas, uno de los siervos o alumnos de profeta allí, y el desastre que había sido, pero también la maravillosa mano de Dios. Y yo seguí estudiando el personaje de Eliseo y vamos a compartir algo más de Eliseo. Así que les invito a buscar Segunda Reyes. Vamos a ver a partir del capítulo 6. ¿Está el PowerPoint? Perfecto. Vamos a hablar de crisis. Otra vez crisis. Creo que es una de las palabras más comunes en la actualidad. La escuchamos por doquier, crisis económica sobre todo, crisis en la naturaleza. Hoy también a la entrada hablamos, qué bueno que esté al menos lloviznando un poquito. Qué necesidad hay de lluvia en todo el territorio de Argentina, de Uruguay. Me enteraba que prácticamente no hay agua. Se quedaron secos los ríos, los depósitos de agua, y el agua que llega por la cañería es salada porque es lo último que chupa de la tierra y bueno, está llena de sal. Así que por todos lados la gente está comprando bidones de agua y solo puede ser uno o dos por persona y cosas por el estilo. O sea, realmente terrible la sequía. Y en Italia, no sé si vieron, tremendas inundaciones, hasta la Fórmula 1, de vez en cuando la sigo, fue cancelada y un montón de gentes con las casas llenas de agua, hasta unos cuantos muertos. Crisis, si pensamos en guerra, allí en Europa, Ucrania, y cómo esto está afectando gran parte del mundo. Continuamente escuchamos, bueno, esto también es un resultado de la guerra en Ucrania, crisis en el campo, no se pudo plantar, muchas cosechas se perdieron, crisis política, porque estamos en un año electoral y se intentan formar los diferentes candidatos y grupos que se quieren postular y peleas internas y hacia el otro, y crisis en las familias, los hogares. Después de la pandemia, bueno, ya en pandemia se hablaba que íbamos a tener una crisis matrimonial post-pandémica, muchísimos divorcios, muchos conflictos matrimoniales, muchas relaciones rotas, y así podríamos seguir. Crisis en muchas áreas de la vida cotidiana y obviamente también en la personal. Ahora, ¿qué hacemos frente a una crisis? ¿Cómo actuamos? Hace un tiempito atrás leía acerca de un matrimonio que vive en Chicago y que eran muy fieles, muy involucrados en la iglesia, sirviendo al Señor. Y bueno,
en el tema del negocio fueron mejorando muchísimo, mejorando en el sentido económico, les iba mucho mejor y paulatinamente fueron dejando las cosas de Dios. Les iba demasiado bien, el materialismo ahogó lo espiritual, como muchas veces suele pasar. Los papás de ambos, fervientes cristianos, oraban: Señor, intervení en esta pareja, obra en esta pareja, que vuelvan plenamente a tus caminos. Esa parejita tenía una hijita de 5 años y esta se enfermó de tal forma que murió. Y esto afectó tremendamente al matrimonio en sí, pero sobre todo en la salud a ella, a la mamá. Y fue a una gran cantidad de médicos y no había nada anormal, pero estaba, o sea, los análisis daban bien, pero ella estaba muy mal. Hasta que un médico, interiorizándose un poquito acerca de lo que habían pasado, les dijo: miren, creo que la solución para ustedes es: dejen el negocio por un tiempo, tómense un buen lapso de tiempo y váyanse, hagan un viaje a Europa. Y para así de alguna forma reconciliarse con la pérdida de la hija. Bueno, la pareja hizo eso, empezaron a viajar por Europa y llegaron a Suiza y en una tarde estaban disfrutando allí el atardecer en un paisaje soñado y vieron bajar un pastor con sus ovejas de los collados de las montañas allí en Suiza para llevarles allí al lugar donde, al aprisco, ¿no? Y para llegar a ese lugar, viniendo del lugar donde venía, había que cruzar un arroyo y justo ese arroyo venía con más agua de lo normal por el deshielo. Y entonces las ovejas no se animaban a cruzar. El pastor quería llevarlas a que cruzaran, pero no se animaban. Y entonces el pastor agarró a un corderito, lo sacó del lado de su mamá, lo agarró a UPA, cruzó con el corderito el arroyo, la mamá enseguida se tiró atrás del pastor siguiendo a su corderito y al pastor, y las demás ovejas, como suele pasar, siguieron. Una empieza a correr, todas corren, ¿no? Es muy común en las ovejas. Entonces llegaron al otro lado y estaban mirando esto y de repente el esposo escucha a la esposa sosollando, llorando mal, se da vuelta y: ¿qué te pasa? ¿No entendiste la figura? ¿No entendiste la ilustración? El Señor, el buen pastor, llevó a nuestra corderita al otro lado. Yo sé por la palabra que de los tales es el reino de los cielos. Ella está en el cielo. Ahora, el Señor se la llevó, pero quiere que nosotros lo sigamos a Él. Creo que es hora de volver al Señor. Volver ahí donde estábamos, donde lo habíamos abandonado. Fue lo que hicieron. Se arrepintieron de su lejanía del Señor y volvieron plenamente al Señor. Es que la crisis en la vida nos da lecciones, nos enseña cosas para nosotros. Las crisis en la vida demuestran lo que realmente somos. Alguien decía: la crisis es como el agua caliente para la bolsita del té. Vieron que cuando ponemos ahí el agua caliente en la taza y ponemos la bolsita, de repente empieza a salir como esas nubecitas, ¿no? Y ahí tenemos la infusión. Recién sabemos realmente lo que hay en la bolsita del té cuando es puesto en agua caliente. Bueno, las crisis demuestran lo que hay en nosotros, lo que pasa en nuestra vida, en nuestro ser interior, aquello que quizás lo manteníamos oculto. Esto se demuestra cuando hay una crisis. Ahora, ¿cómo reaccionamos frente a las crisis? ¿Qué actitudes tenemos? Y podríamos preguntarnos también: ¿qué es lo que produce la crisis en nosotros? O sea, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Entonces vamos a analizar un poco una crisis que hubo en la vida de Eliseo y en el entorno donde se movía Eliseo. Y fue el sitio a la ciudad de Samaria.
Recordemos un poquito la historia. Eliseo servía en el tiempo del reino dividido, o sea, cuando Israel, después de David y Salomón, se partió en dos, reino del norte, reino del sur. Reino del norte se llamaba Israel, reino del sur se llamaba Judá. Y él servía en el reino del norte, pero era un reino marcado por la idolatría. Todos los reyes, sin excepción, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y llegó el momento que de tanta maldad que habían acumulado, Dios empezó a castigar de diferentes formas. Y uno de estos castigos fue que vinieron los sirios, sitiaron la ciudad de Samaria, que era la capital del reino, y el sitio se alargó por tanto tiempo que empezó a haber una hambruna fenomenal, trágica. Y esto es lo que vamos a analizar. En primer lugar, vamos a ver la incapacidad humana. O sea, frente a una crisis, muchas veces se manifiesta justamente eso, la incapacidad humana. O sea, todo lo humanamente posible se ha hecho y se intenta, se busca, pero no se logra. Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver la ocasión. Allí, 6:24 de Segunda Crónicas. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «¡Salva, rey, señor mío!». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: «Da acá tu hijo y comámoslo». Mas ella ha escondido a su hijo. Terrible, ¿verdad? Son de esas historias que hasta nos da un poquito cosita, ¿no? De por qué tiene que aparecer un relato así en la Biblia. Sabemos por la palabra varias veces en el Nuevo Testamento que estas cosas escritas en la antigüedad o sucedidas en la antigüedad nos han sido dadas para ejemplo a nosotros que hemos llegado al fin de los siglos. Bueno, esta es entonces la ocasión. Pero, ¿cuál era la situación? Samaria había sido rodeada por los enemigos y el sitio fue tan drástico que no podía entrar comida en absoluto. Y claro, un pueblo grande, encerrado, y si no hay comida, bueno, empieza la escasez, empieza el hambre. Al punto tal era la escasez que comían estiércol de palomas. Y encima pagaban mucha plata por eso. Comían cabeza de burro. No sé si alguna vez alguien comió cabeza bateada. Una, dos. ¿No saben lo que es? No saben lo que se pierde. No sé, mejor que se lo pierda. Es cuestión de gusto. Me ha pasado un par de veces en el norte, en lugares muy, muy sencillos, que he comido cabeza bateada. La cabeza de un buey, la envuelven con barro, la ponen en el horno 12 horas y después sacan, el barro se parte, se saca y luego ponen la cabeza en una bandeja grande, al menos me pasó eso a mí, sobre la mesa y cada uno con un tenedor empieza a sacarse pedacitos de lo que queda de musculatura del buey. Se abre la boca, se corta un pedazo de lengua o se abre la cabeza, un poquito de cerebro. Los más valientes pinchan el ojo. Cuestión de gusto, no hay nada escrito. La cabeza de un buey. Yo me comí la parte esta de la carne que hay acá, ¿no? Pero un burro. Ahora, tienen que pensar en función de los judíos. El burro era un animal impuro y estaban comiendo la cabeza de él. Pero ¿saben cuánto pagaban por eso? 1 kilo de plata. Así que si ustedes se quejaban de que subió el asado, miren, Israel la pasó peor en esa situación, ¿verdad? Bueno, esta era la realidad. Pero peor todavía, llegaron al canibalismo.
comiendo sus propios hijos, criaturas recién nacidas, asadito de su propio hijo. Una mujer le dice, mira, comemos hoy tu hijo. Dale, no queda otro. Se lo asaron, se lo comieron al otro día. Bueno, ahora toca el tuyo. No, el mío no está. Lo escondió. Claro, le tocó la fibra íntima, lógica de la madre, ¿verdad? Pero llegaron al canibalismo. Ahora, esa era la situación. Realmente, peor crisis que esto, decime qué. Ahora vemos también la reacción. En medio de esta crisis existen diferentes formas de reaccionar y vamos a seguir leyendo la historia y vamos a ver este tipo de reacciones. Y podríamos analizar también nuestro estado, nuestra situación personal. Quizás alguno de nosotros esté pasando por una crisis, pasó por alguna o seguramente en algún momento habremos de pasar. Justo en esa iglesia, en lo familiar también, tenemos varias situaciones bastante complicadas. Entonces uno empieza a actuar de diferente forma. Y quizás sea alguna de las nuestras las formas que vemos a continuación. Lo primero que vemos es desesperación. Claro, la situación se había puesto tan mal que hasta comían el estiércol de las palomas y hasta sus propios hijos. La crisis tremenda. Entonces, gente entra en desesperación. Recuerdo patente todavía, hace unos años atrás, fuimos al velorio de una chiquita de 5 años que había muerto de leucemia. Y los padres creyentes, preciosos hijos de Dios, obviamente estaban muy tristes, dolidos, profundamente dolidos, pero en paz. Tenían una profunda paz. Y allí, abriendo el agujero en el piso para poner el cajoncito, allí había una tía de la chiquita que estaba a los gritos, yo tendría que estar ahí, yo tendría que morir, ¿por qué moriste vos? Yo tendría que ir, y se quería tirar adentro del agujero. Desesperación. Sí, es una de las reacciones. Vemos también ceguera espiritual. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque la palabra de Dios había anticipado, o sea, en la ley estaba dicho, de que si el pueblo se apartaba tras los ídolos, que esto siempre estaba relacionado con inmoralidad y sí, realmente depravación, injusticia social, entonces uno de los castigos de Dios sería que el pueblo llegaría al canibalismo. Ahora, si quieren, leemos juntos el pasaje allí en Deuteronomio 28, 53 en adelante, o 52 podemos leer. En adelante dice, pondrás sitio a todas tus ciudades, o sea, el enemigo, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija, y al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. No sé si alguna vez leyeron este pasaje, pero desde que lo leí la primera vez, me quedó marcado a fuego. Yo dije, qué terrible que en Israel llegaran a ese tipo de acciones y actitudes. Canibalismo entre ellos. Claro, por la hambruna. El hambre duele y uno es capaz de comerse un ser humano, aun si fuera su propio hijo. Ahora, cualquier israelita que conocía un poquito la ley se acordaría de este pasaje
Entonces, era una cuestión de analizar nomás. Nos está pasando esto, estamos llegando al canibalismo. ¿Cuál es la razón? La idolatría. El haber dejado de lado a Dios. Entonces tendrían que haber vuelto, pero ¿qué vemos allí? No, no vemos eso. Justamente vemos una ceguera espiritual y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Quizás lo sabían, lo conocían, pero no querían tenerlo presente. También vemos allí apariencia de arrepentimiento. Si seguimos leyendo en nuestro pasaje, versículo 30, volviendo allí a Segunda Reyes, Crónicas, perdón. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, cuando el rey escucha el relato de canibalismo que se dio allí en medio de su ciudad, se rasga las ropas, que era una señal de espanto, de dolor frente a una tragedia, muy común en la antigüedad allí en Israel. Y abajo, todo el mundo de repente ve que estaba vestido de silicio, o sea, un vestido de como de bolsa de alpillera, una cosa por el estilo, para demostrar su dolor frente a lo que estaban viviendo allí en la ciudad. Generalmente el vestirse de silicio en la tierra de Israel era un sinónimo de arrepentimiento, de humillación. Pero ¿era eso realmente o era verdad esto en el rey? En el mismo pasaje que leímos, allí él se juramenta, la última frase, que iba a decapitar a Eliseo. O sea, apariencia de arrepentimiento, ¿no? Pero no era de verdad. O sea, ¿por qué tenía esa ropa de silicio por abajo? Y estaba angustiado, estaba triste. Me ha pasado varias veces hablando con personas que, que cometieron pecados y que luego sufrían las consecuencias del pecado, que estaban llorando a mares. No, me pasó esto y ahora esto y aquello, lo otro. Por ejemplo, uno de los tantos, una chica llorando a mares y había quedado embarazada por tener relaciones con el novio y ahora, y era jovencita, ahora mi vida, mi futuro, ¿qué dirán mis padres, la iglesia, los hermanos? Y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, mi pregunta era, a ver, ¿tu angustia es por las consecuencias o por el pecado? ¿Por qué lloras? El muchacho llorando y ahora mira lo que me pasó y lo que va a suceder, mi servicio, mi ministerio en la iglesia. Y ¿estás llorando por las consecuencias de tu pecado o estás llorando de arrepentimiento por el pecado? Y así, obviamente, en muchas otras situaciones más. Muchas veces pasa eso. Un aparente arrepentimiento, pero no verdadero. Se lamenta por la situación. Vemos allí también dureza de corazón. O sea, a pesar de esa aparente arrepentimiento, ¿no? En la misma frase, él quiere matar al profeta Eliseo. Entonces, evidentemente de arrepentimiento no había nada, sino dureza del corazón. ¿Y cuántas veces Dios exhorta a su pueblo, Antiguo, Nuevo Testamento? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces Dios ha hablado respecto a alguna situación personal en nuestra vida y no queremos dar el brazo a torcer y, bueno, tiene que venir la crisis, tiene que venir el golpe? Algunos tienen que tocar fondo, como decimos muchas veces, hasta que reaccionen y vuelvan. Sí, es hora de volver. Pero acá vemos dureza del corazón. A su vez vemos una actitud de culpar y atacar a otros. Hasta involucra a Dios, se juramenta relacionado con Dios, un típico juramento. Y él dijo, o sea, el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada, introducción usando a Dios,
si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, juro por Dios que lo voy a decapitar. Eso fue lo que dijo acá el rey frente a esta situación. Ahora, ¿qué tenía la culpa Eliseo? No tenía culpa de nada. De hecho, él vivía en la misma ciudad y estaba pasando por la misma hambruna. Estaba expuesto a las mismas necesidades del pueblo. Ah, pero ahí tenemos al siervo de Dios. Y es el mensajero de Dios. Y seguramente Eliseo dijo, miren, esto va a venir, o vino, como consecuencia del pecado. O sea, arrepiéntanse. Entonces, ¿qué haces con el que te viene señalando, mira, estuviste mal en esto? Y le tiramos con todo, ¿no? En vez de reconocer, humillarnos, arrepentirnos, este fulano tiene la culpa. Bueno, esto ya hicieron nuestros primeros padres. ¿Recuerdan cuando pecaron? Y Dios aparece y, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Ah, la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, yo no soy culpable. La mujer que tú me diste, siempre tenemos una excusa. Siempre es otra persona la que tiene la culpa aún de nuestros errores. Somos tan duros en reconocer lo que hemos hecho mal. Bueno, acá tenemos lo mismo. Vemos también dudas y acusación a Dios. Versículo 33, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? O sea, eran las palabras del rey. ¿Para qué voy a esperar más a Dios? Ya fue, está mal. Dios no existe o dejó de pensar en mí. Justo el jueves pasado en nuestra iglesia, un hermano pasó a contar una situación muy angustiosa que está pasando él y su esposa internada. Y, y él nos decía, miren, en una situación así uno no duda quizás de la omnipotencia de Dios, pero fácilmente puede llegar a dudar del amor de Dios. ¿Por qué a mí? Si yo estoy sirviendo fiel al Señor, yo estoy involucrado, quiero hacer las cosas bien. Además, el ministerio que estoy desarrollando, estamos involucrados y ahora estamos parados y estamos en el hospital. Y ahí es muy fácil dudar del amor de Dios. Justamente las crisis en la vida a veces nos tocan ese punto que uno empieza a dudar de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios y sobre todo del amor de Dios. ¿Por qué no le pasa al inconverso este que se sale siempre con la suya, que hace daño, tal dirigente y tal otra persona, o incluso el hermanito carnal dentro de la iglesia? ¿Viste este que no hace nada y solo critica? ¿Por qué no le pasa algo a él? ¿Por qué a mí? Y empezamos a dudar de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Vemos allí duda y acusación a Dios. Vemos también burla respecto de Dios. Allí de mientras Eliseo se encontraba reunido con los principales de la ciudad. Seguimos leyendo versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? O sea, estaba anticipando que venía alguien para decapitarlo. Ciérrenle la puerta, porque poco después va a venir el rey atrás de él. Esas fueron las palabras de Eliseo. 33. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Y allí vino el rey con un príncipe. Y primero Eliseo le impide la entrada allí al siervo, pero después habla directamente con el rey. El rey y el príncipe que lo acompañaba. Y ahora anticipa en el 7.1, Eliseo anticipa, ahora lo vamos a leer, anticipa que habría comida de sobra al día siguiente. Entonces la reacción del príncipe que acompañaba al rey fue la siguiente, versículo 2, 7:2. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él, o sea, Eliseo, dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos.
O sea, ¿qué vemos allí? Vemos burla, desprecio respecto a Dios, del poder de Dios, de lo que Dios pudiera hacer. Ah, ¿y vos todavía crees en Dios? Como la esposa de Job, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Ya está. Son crisis, ¿no? Reacciones a las crisis. Vemos también pensamientos suicidas. Si seguimos leyendo la historia, aparecen allí 4 leprosos. Claro, los leprosos tenían que quedar fuera de la ciudad, ustedes saben, por una cuestión de higiene establecido por la ley de Dios, una ley muy sabia, por supuesto, para no contagiar al resto del pueblo. ¿Y los leprosos de qué vivían? Y vivían de la misericordia de la gente de la ciudad, que le bajaran algo ahí de comer, pero ya no había comida. Entonces vemos la siguiente actitud, versículo 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, decían entre ellos, ¿no? Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, si nos quedamos acá, morimos. Si entramos, morimos. Y si salimos, en una de esas zafamos. Y de última, morir es morir. Así que ya está. Pensamientos suicidas. No me sale de los recuerdos. Hace un tiempo atrás estaba parado esperando el tren en la estación de Ballester y se me dio por querer subir en el último vagón. Generalmente busco el primero, pero ahí tenía tiempo y dije, voy al último. Y estaba parado en el andén leyendo una revista y ahí entra el tren a toda velocidad todavía y justo al lado mío una mujer se tira al piso para rodar hacia las vías del tren, justo antes del tren. El último momento la tiro para atrás. Si hubiera saltado, no hubiera tenido chance. Y ahí la teníamos agarrado entre varios y yo le hablaba y ella solo decía, la próxima vez lo voy a lograr, la próxima vez lo voy a lograr. Le di un folleto todavía con mi teléfono, nunca llamó, la policía se la llevó, buscamos en la comisaría, pero no nos quisieron dar los datos. Seguí orando por la mujer, pero nunca más me enteré de nada de ella. Pero me llamó la atención cómo estaba vestida. Tapado de piel, cartera de cuero, de esas marcas top, anteojos de sol Ray-Ban. O sea, quería morir al menos con, no sé, con nivel o con lujo o lo que fuera, ¿no? Pero vi allí una mujer, a pesar de un buen pasar económico que evidenciaba, una angustia, algo tan grave que la llevaba allí al punto del suicidio. Y bueno, todos sabemos que una de las mayores causas de muerte entre adolescentes y jóvenes justamente es el suicidio. ¿Cómo? Toda la juventud, la salud y todo, y frente a una crisis hacen agua de tal forma que no encuentran otra salida que el suicidio. Bueno, todas estas reacciones, y quizás podríamos encontrar más, son las que pasaron frente a una situación en crisis que pasaba el pueblo de esta ciudad. Pueblo de Dios, ¿sí? Alejado de Dios, pero pueblo de Dios al fin. Ahora, ¿cuál fue la única reacción correcta, apropiada? Vemos allí confianza en Dios. A diferencia de todas las demás actitudes, justamente vemos una diferencia abismal. Allí vemos a Eliseo. Está en la misma ciudad marcada por el hambre. Está reunido con los ancianos. ¿Qué podríamos hacer? Obviamente este hombre estaría predicando, estaría diciendo tenemos que arrepentirnos, volvernos a Dios. El rey seguramente lo habrá escuchado, por eso quizás estaba vestido interiormente con cilicio. Pero no hubo mucho efecto en cuanto a esto. Pero había un hombre con confianza, con fe, y recibió la palabra, transmitió la palabra con una confianza. Mañana a esta hora vamos a tener comida de sobra. ¿Cómo se puede tener esto? En medio de una situación tan adversa, ¿cómo? Les invito a buscar 2 pasajes, allí nomás, 5:16, una página para atrás. Mas él dijo, Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pasemos al 3:14, otra página para atrás.
Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. ¿Cuál era la clave de la fe, de la confianza en medio de la crisis de este hombre? Yo estoy en la presencia de Dios. Ahora, ¿quién había acuñado esta frase? Su antecesor, Elías. La primera frase de Elías que encontramos, Primera Reyes 17:1, es, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esa palabra estoy es muy interesante. Significa estar en plenitud, pero también en aumento. Vamos creciendo. O sea, la intimidad, la cercanía, tanto de Elías y luego Eliseo, encima era un hombre lleno del Espíritu, ¿no? Tenía doble porción del Espíritu Santo. O sea, vivía constantemente en la presencia del Señor. La palabra, la oración era la constante en la vida de este hombre, a pesar de las circunstancias. En un momento el pueblito donde él se encontraba estaba rodeado por los sirios y sale su siervo, Señor, estamos perdidos. Tranquilo, con nosotros hay más que con ellos. Y le abre los ojos al siervo, ¿verdad? Recuerdan la historia, ¿no? Bueno, ahora había una situación similar. Ahora estaba rodeada la capital y había una hambruna, o sea, enemigos y hambruna. Problema afuera, problema de adentro. Y más, lo querían matar a él. Culpado injustamente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se llega a esa confianza, a esa tranquilidad, a esa paz? Cercanía con el Señor, en cuya presencia estoy. Esta es la clave para enfrentar cualquier crisis. Entonces vamos a ver la intervención divina. En esta historia podemos observar ahí un cambio milagroso. Primero, la base para la intervención divina. Ahora vamos a ver el 7:1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Y ahí viene el anticipo de que habría comida de sobra al día siguiente. O sea, la intervención divina se daba porque un hombre vivía y buscaba la presencia de Dios. Y entonces recibió palabra de Dios. Estuvo confiado en base a la palabra de Dios. Pudo actuar favorablemente para su entorno en crisis en base a la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta lo importante que es la palabra de Dios, no? ¿Nos damos cuenta de esto? Y hay muchas de estas promesas en la Escritura. Ahí puse algunas nomás. Seguro que las conocemos. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los de quebrantado corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano. Estás en crisis. El Señor está cerca. Hay que acudir a Él nomás. Salmo 45:18. Cercano está Jehová a todos los que invocan, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. Lo sabemos de memoria, ¿vieron? Es una cuestión de aplicar lo que sabemos. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No le dije nada nuevo, ¿verdad? Ahora lo aplicamos. Hagamos como Eliseo. Busquemos plenitud de presencia del Señor y crecer en ello a pesar de las circunstancias. En las Escrituras encontramos muchos casos así. Puse ahí algunos simplemente para hacernos recordar. Israel, cuando estaba allí saliendo de Egipto a la tierra prometida, empezaron a ser hostigados por los amalecitas, un pueblo allí del desierto. Y atacaban por la retaguardia, hacían una guerra de guerrillas, lastimando al pueblo que allí avanzaba. ¿Qué hizo Moisés? Se fue a la punta del collado y levantaba la vara de Dios, intercediendo por el pueblo. Josué con los soldados atacando al enemigo. Y cada vez que Moisés levantaba la vara, vencía a Israel. Y luego la bajaba cansado. Y después aparecieron Aarón y Hur, lo sostenieron las manos. Y ahí estuvo orando, intercediendo por su pueblo, hasta que la crisis culminara. Israel. David. ¿Cuántas veces leemos en los Salmos? Empieza de una forma con tanta angustia. Me encantan los Salmos porque David, de una forma muy poética, describe los sentimientos, las circunstancias que está viviendo y empieza bien abajo, ¿no? O sea, en el sótano, en el pozo. Y después dice, y miré a Jehová y él me oyó. De mañana al mediodía, a la noche, oraré y él me oirá. Echa sobre Jehová tu carga y él te
sustentará. O sea, quizás no quite la carga, pero te sustenta. ¿Cuántas veces encontramos estas realidades de David? Cuando la crisis vino por su propio pecado, o sea, hasta ahora hablábamos de las crisis que vienen de afuera, pero también hay crisis que producen nuestro propio actuar equivocado, pecaminoso. Y allí oró, se arrepintió de veras, no eran lágrimas de cocodrilo, no, era un arrepentimiento genuino. Por ejemplo, allí en el Salmo 51, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y ahí, al final, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconoce a Dios. Reconoce que Él actuó con justicia en su vida como consecuencia del pecado. Pedro, cuando estaba en la cárcel, unos días antes habían decapitado a Jacobo y ahora Herodes quería matar también a Pedro. Y allí rodeado de soldados, atado con cadenas, las puertas cerradas, el tipo dormía. No sé cómo te pasaría a vos. Yo no sé si dormiría esa noche. Sabiendo que al otro día me van a matar, no sé. Pero Pedro estaba durmiendo, ¿por qué? Porque había una iglesia entera orando, intercediendo por él. Y bueno, Dios abrió las puertas, se cayeron las cadenas, los soldados no se enteraron de nada. La oración. Pablo y Silas orando con la espalda hecha jirones por los azotes de la gente allí en Filipos. Y vino el terremoto. ¿Por qué? Porque estaban alabando, estaban orando. Pablo, cuando estaba llegando al final de su vida, solo en una mazmorra, allí en Italia, esperando ya su muerte, sabía que lo iban a ejecutar. Allí dice en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Lo iban a decapitar unas horas más. Y allí, en su testamento, sus últimas palabras fueron estas. El Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas. Qué bárbaro, ¿verdad? Así podríamos ver muchos casos más. Pero avancemos con esta historia. ¿Cómo se dio la intervención divina? Podemos seguir leyendo allí versículos 6 y 7. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos. Y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tuvieron una ilusión o alucinación. Eh, Escucharon ruido de ejércitos, salieron corriendo. No había nadie, pero salieron corriendo los sirios. Y Dios estaba interviniendo, Dios estaba actuando. Como, como le dijo Dios a Moisés allí frente al Mar Rojo, ¿no? Esténse quietos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tienen que hacer nada. Dios actúa. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la intervención divina? Vemos allí los leprosos van a ese campamento pensando, bueno, ya un momento más nos atraviesan las lanzas de los sirios, pero en lugar de eso encuentran el campamento vacío, las mesas servidas. Y era la cena, la hora de la cena, era sentarse a comer y comer y comer. Y después ver las riquezas, iban, escondían, volvían, comían, escondían. Un resultado impresionante del actuar de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto este actuar de Dios? Y aun si no fuera, Pablo fue ejecutado. Pedro en una fue salvado, en otra fue crucificado. Jacobo fue ejecutado, Pedro fue salvado. Es el Dios soberano que decide, pero actúa. Y actúa para bien de los suyos. Entonces,
Llegamos al tercer punto, el impacto personal. Habíamos visto la incapacidad humana frente a la crisis. Habíamos visto la intervención divina, pero ahora lo que produce en las personas. Veamos eso un poquito. En primer lugar, vemos la salvación. Dios obró de tal manera que la salvación de parte respecto al enemigo fue completa. No hubo que hacer nada, no hubo que luchar, no hubo que invadir o hacer una salida desesperada para ver si podían lograr algo. No, no, no. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Cuando hay una promesa de por medio, cuando hay una persona que vive realmente en la presencia de Dios, va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y va a recibir lo que Dios tenía preparado para esa persona. Dios actúa, Dios obra. Hace un tiempo atrás, unos años atrás de hecho, eh, habíamos tenido acá en nuestra casa una chica de otro lugar por unos meses. Había pasado por una crisis tremenda y era necesario que saliera de su entorno. Y bueno, nos pidieron si la podíamos tener un tiempo. La tuvimos. Y, y todavía no había salido todavía de la crisis y se enamoró de un chico y nosotros le advertimos, mira, tened cuidado, no es el momento y no es la persona. No, no, pero bueno, está. Empezó un noviazgo y nosotros le habíamos dicho, mira, esto no está bien. Estás muy débil para tomar una decisión respecto a este tema tan crucial. No tenés la coherencia necesaria y sobre todo todavía no estás restablecida espiritualmente para poder reconocer bien la voluntad de Dios en cuanto a eso. Le advertimos, pero bueno, siguió. Y, y ahí pasaron unos meses y empezó a tener inquietud respecto a este muchacho. Y una vez hablando con ella, y noté esto, noté la inquietud. Entonces le dije, mira, no actúes respecto a lo que yo te pueda estar diciendo, pero hagamos algo. ¿Estás dispuesta realmente a saber si esto es la voluntad de Dios, sí o no? ¿Querés saberlo de veras? Sí. Bueno, ¿estás dispuesta a orar que si esto no es la voluntad de Dios, que esto se corte? Bueno, estoy dispuesta. Pero le avisé, mira, esto podría darse de una forma muy bruta, dolorosa, pero Dios va a hablar. ¿Querés realmente saber la voluntad de Dios? Sí. Nos pusimos a orar 2 semanas y allí de repente explotó una bomba, se enteró de cosas del muchacho y se dio cuenta, no, evidentemente no es de Dios, no es de Dios. O sea, la crisis la llevó a buscar a Dios y esperar en Dios. No recibió lo que ella en ese momento esperaba, recibió una bajada de persiana fenomenal, pero fue necesaria para que reaccionara, se diera cuenta en qué peligro estaba, de cómo iba a meter la pata, y eso con consecuencia para toda la vida. Y luego pasaron quizás un año más y conoció a un muchacho maravilloso, un precioso hijo de Dios, muy activo en la iglesia. Están casados, formaron familia y cada tanto nos encontramos y viene y nos abraza a mi esposa y a mí y somos parte como de su familia. Y ella siempre dice, menos mal que me alejé de los caminos torcidos en los cuales estaba. Fue el momento justo, fue necesaria esa crisis para hacerme reaccionar. Y hoy tiene una preciosa familia y andan en los caminos del Señor. Entonces, sea cual sea la crisis que podamos estar atravesando, tengamos que pasar. Busquemos al Señor, pidamos perdón al Señor si hubo equivocaciones, nuestros pecados, nuestros que originaron esa crisis. Y si no, dependamos del Señor. Allí dice el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto va a pasar tarde o temprano, cuando realmente estamos en la presencia de Dios como lo estaba Eliseo. Vemos la bendición, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Estamos hablando ahí de los leprosos, ¿no? Que estaban comiendo y de repente uno dice, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Era el momento de los leprosos. Ellos habían visto la salvación de Dios y la estaban aplicando solo para sí mismos. Pero de mientras, dentro de la ciudad la gente se estaba muriendo. Es día de buenas nuevas. Hay que avisar, hay que salir. Cuando la crisis personal ha sido superada, es el momento para ayudar a otros que están en crisis. Y no es lo que decía el apóstol Pablo, con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados por Dios. Luego vamos a poder consolar también a otros que están pasando por tribulación. 2 Corintios 1, 3, 4. Bueno, esa es la acción nuestra, es el tiempo nuestro de actuar. Si hemos pasado por algo así, podemos ayudar luego a otros que están en situaciones similares. Hoy es día de buena nueva. Entonces, si todavía estamos en la crisis, derramemos nuestro corazón en la presencia de Dios como lo hizo Ana. Una situación trágica, personal, física, familiar, social en la cual estaba, allí derramó su corazón en la presencia del Señor. Todavía fue atacada injustamente. O sea, problema eclesial también podríamos sumarle. Pobre mujer. Pero salió del templo y ya no estuvo más triste y comió. No había quedado embarazada en el templo, pero había derramado su corazón, su alma en la presencia del Señor. Señor, acá está mi carga. Tenla. Y Dios obró. Dios obró. Le dio a su Samuelito que se convirtió en el líder de Israel. Derrama tu corazón en la presencia del Señor y vas a ver a Dios actuar. Hoy es día de salvación. Quizás para vos, quizás a través tuyo, para otro. No seamos como los leprosos al principio, solo pensando en nosotros mismos. Entonces vemos allí la bendición, sí, cuando estamos cerca del Señor. Pero también hay una advertencia en esta historia, la punición. Hay algo que Dios no puede solucionar, y es la incredulidad. El único pecado que Dios no puede perdonar es ese. Mientras somos incrédulos y no puede perdonar eso. Justamente tenemos que depositar nuestra fe en Él para que Él actúe. Acá tenemos la historia de este príncipe. ¿Recuerdan lo que había dicho? ¡Y si Dios, aún si abriera ventanas en los cielos, esto no va a pasar! ¿Qué había dicho Eliseo? Lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a participar de esto. Versículo 1, ¿no? Versículo 2, perdón. Y ahora miremos lo que dice ahí el versículo 17. El rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. Conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él allí en el versículo 2. Los leprosos fueron, avisaron la ciudad. Los sirios se fueron. Por las dudas fueron, investigaron y era tal cual. Y ahí salió el pueblo, una avalancha. Leía ayer, hoy, en algún lugar, no me acuerdo, hubo una avalancha, también murieron varias personas, no me acuerdo en qué lugar. Cuando la gente en masa empieza a correr, es tremendo, el que se cae ahí es atrapado, arrollado, aplastado. Fue lo que le pasó a este hombre. La incredulidad. Lo vio, pero no lo pudo disfrutar. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? Quizás pudiera haber alguien entre nosotros que todavía no puso su confianza personal, su corazón, en las manos de Jesucristo. Todavía sigues lidiando con tus crisis y solo. ¿Por qué no entregas el peor problema, que es el problema del pecado y la separación de Dios y la condenación eterna? Se lo entregas al Señor. Le decís al Señor, Señor, te necesito, sálvame. Creo que moriste también por mí en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Ahí la peor crisis, la de la perdición eterna,
encuentra su solución, garantizada. Pero, ¿recuerdan la última canción que cantamos? Me vino también cuando no la conocía. Hablaba de cómo en función de Pedro, como si fuéramos Pedro. Y hablaba de caminar sobre el agua. Todos recordamos la historia de Pedro, ¿verdad? Cuando allí en la tormenta Jesucristo se acerca, primero piensan que es un fantasma, luego reconocen que es el Señor. Y ahí Pedro dice, Señor, si eres tú, di que vaya a ti sobre el agua. Pedro caminó arriba del agua. Los otros discípulos se quedaron por seguridad adentro de la barca. El único que caminó sobre el agua fue Pedro. Pero luego empezó a mirar las olas, el viento, la tormenta, y empezó a hundir. Claro, cuando uno empieza a mirarse a sí mismo, su incapacidad, como veíamos al principio, la incapacidad humana. Cuando empezamos a mirar las circunstancias, lo que nos rodea de afuera, lo que viene desde adentro, y no, ahí es donde caímos, ahí es donde nos hundimos. Pero ahí el clamor, Señor, sálvame. Y allí estaba la mano del Señor para aferrar a Pedro y sacarlo. Y volver a caminar sobre el agua hasta la barca y luego afuera de la tormenta. Hermanos, no sé en qué crisis puede estar pasando o estar cada uno de nosotros o lo que nos sobreviene. Yo estoy pasando una en cuanto a la familia, cuestiones de salud, en la iglesia, varios temas de salud. El país, la crisis, inflación y todas esas cuestiones, ¿no? Podemos tener varias reacciones, pero la única que puede darnos la solución que el problema se vaya, pero la única que con seguridad nos va a dar firmeza, aún en medio de la prueba, es hacer lo que hizo Eliseo, vivir en la presencia del Señor. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias que una vez más nos animas. Animas a levantar nuestra mirada a ti. A veces estamos rodeados de olas, sentimos rugir el viento, sentimos el agua hasta el cuello. Intentamos salvarnos a nosotros mismos, tenemos diferentes actitudes y reacciones humanas, carnales, quizás hasta pecaminosas. Pero justamente en medio de estos conflictos, pruebas y quizás crisis originadas por nuestra propia culpa, buscamos soluciones en el lugar inapropiado. Señor, perdona si esto es real en nuestra vida. Quita aquello que nos sirve, aquello que no te busca, aquello que te ha deshonrado, Señor, perdónalo. Nos arrepentimos. Si hubiera alguien entre nosotros que todavía no te tiene, que pueda decir ahora, Señor, perdona mis pecados, sálvame, creo en Jesucristo como mi Salvador. Y lo que somos hijos tuyos, mirando a nuestro Señor, mirándote a ti, queremos avanzar sobre el agua. Sabemos que tú nos vas a sustentar. Has prometido estar con nosotros cada día y no vas a empezar a fallar con nosotros. Gracias que podemos confiar en ti. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Quítala. Queremos aferrarnos a ti, a tu palabra, a tu presencia, a tu persona, a la comunión contigo. Y así podemos tener la victoria y ser de bendición para otros. Hoy es día de buenas nuevas para nosotros
o a través de nosotros para otros. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.